Esta mesa se llama Métodos e Incertidumbres y contamos con la presencia de Humberto Farías de Brasil, de Lino García Morales de España y de Julie Schillmann de Bélgica. Vamos a comenzar con Humberto Farías. Humberto Farías es conservador, restaurador y máster en Historia y Crítica del Arte. Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, miembro del Consejo Cultural del IBEU e investigador en el campo de la conservación de arte contemporáneo. Y él va a presentar una metodología para la conservación y restauración del arte contemporáneo. Sí, buenas tardes. Yo empiezo pedindo perdão e um pouco de paciência porque eu não hablo espanhol. E agradecer a TIPA, a Fundação Telefônica e a todos da organização. Esta é parte da investigação de máster do autor, cujo objetivo foi o desenvolvimento de uma metodologia própria para a conservação e restauração de arte contemporâneo. Com poucas exceções, curadores, historiadores e críticos de arte não suelen dominar o conhecimento de los processos de envelhecimento de las obras de arte e las técnicas e métodos de restauração. De la misma maneira, é comum o desconhecimento de história e crítica de arte por parte de los restauradores. A partir de estas constatações iniciais, articulo as teorias de história e de la crítica de arte com as de teoria de conservação e restauração para desenvolver uma metodologia de investigação restauradora que pueda atender a las especificidades de las obras. Esta opção demonstra por si mesma a compreensão de que o conservador restaurador necessita conhecer, basados em las teorias de história e de crítica de arte, las intenções de los artistas e los significados de las obras de arte contemporâneo, para realizar intervenção restauradora coerente e que respete a autenticidade das obras de arte. A metodologia utilizada para estruturar esta investigação tuvo por fundamento a revisão crítica das teorias de restauração, de maneira que se pudiera examinar a validez de cada uma em sua aplicação a obras de arte contemporâneo. De los principais aspectos compreendidos por arte contemporâneo é sua aproximação com a vida, com os elementos da sociedade e do cotidiano. Há desplazamento de uma fruição genuinamente óptica para uma intelectualizada. As obras de arte não são necessariamente objetos. O material que constitui uma proposta é o suporte para um conceito. E, neste sentido, o arte contemporâneo não deseja suprimir outros movimentos e processos artísticos. Ele los une. O artista, em la contemporaneidade, já não é entendido e visto como um ser excepcional com o qual o homem comum não poderia comparar-se. Ele é homem como os demás. As obras de arte, as propostas artísticas podem ser pensadas para ser executadas por qualquer em qualquer momento. O artista é o articulador, quem las propõe e não obrigatoriamente o executor. Para o desenvolvimento de uma metodologia referente à conservação e restauração de arte contemporânea, foi necessário realizar algumas distinções e definições. Cada obra de arte é única, sin embargo, existem elementos comunes a todas, como, por exemplo, a autoria. Em arte contemporânea, há obras executadas por los próprios artistas, em las quais se apresenta uma intenção com o resto, a grafia. Obras como, por exemplo, algumas de Daniel Senise, Martin Eder, Richard Phillips, Eduardo Suede e Afonso Tostes, entre outros. Paralelamente, há artistas que atuam de maneira diversa, utilizando objetos e materiais comuns do cotidiano, ou seja, adoptando objetos e procedimentos que não têm a mão do artista e que podem ser realizados por qualquer pessoa. Esse é o caso, por exemplo, de Cildo Meirelles, Raul Mourão, Félix González, Barrio e Brígida Baltar.
Siendo posible hacer esta distinción, es también admisible proponer dos clasificaciones para las obras de arte contemporáneas: autográficas y autorales. Mientras las obras autográficas son previstas para coincidir con el objeto artesanalmente producido, las obras autorales son provenientes de un proyecto y de la apropiación de objetos cotidianos, configurándose generalmente como concepto en el cual la materialidad puede ser sustituida y no son generadas por la manualidad del artista. Es importante observar que en textos críticos y de artistas se encuentra la expresión obras sin autoría, para señalar obras que rompen con la idea de algo que solo el artista puede producir, que no tiene firma, obras que pueden ser rehechas y que se emanciparon de su autor. Reinaldo Royals, en entrevista concedida al autor, ejemplifica: Marcel Duchamp es el autor de La Fuente. El autor de La Fuente no es el diseñador que la hizo. Si yo veo el design del objeto, no estoy viendo Marcel Duchamp, estoy viendo el diseñador. En ese sentido, las obras sin autoría serán consideradas en este trabajo como obras autorales, porque el hecho de existir solo como un concepto o un proyecto no significa ausencia de autoría. La acción del tiempo y las obras de arte y la intención del artista. La conservación y la restauración solo existen porque los objetos de arte sufren procesos de envejecimiento que en la mayor parte de los casos los deteriora. Ese envejecimiento ocurre naturalmente en el transcurso del tiempo y de existencia de una obra y puede ser considerado como el paso o la acción del objeto, lo cual promueve transformaciones en la materia que las compone. Con la incorporación de materiales no convencionales en las obras de arte contemporáneo, el estudio del proceso de deterioro de los materiales se convirtió en un problema, no debido a los objetos o materiales por sí mismos, pues la industria conoce bien los materiales producidos, sino por las infinitas posibilidades de asociación entre ellos, siendo algunos a veces incompatibles. La realidad es que el paso del tiempo es inevitable y en algún momento se hará necesaria la intervención de la restauración. Lo que se hace importante en relación con la acción del tiempo sobre la obra de arte es discernir los efectos positivos y negativos a esa actuación. Si el paso del tiempo perjudicó el entendimiento, la fruición de la obra, alterando la intención del artista de manera significativa, ese horrible tiempo es considerado daño y necesita ser corregido. Pero si el tiempo actuó de manera a añadir elementos de pasaje positivos, ese buen tiempo es considerado pátina, debiendo permanecer en la obra. La pátina atribuye cualidades al objeto de forma a legitimar su autenticidad como objeto histórico. Si una obra pertenece al periodo del Renacimiento, ese objeto tiene necesariamente más de 500 años de vida. Si tiene solo 200 años de vida, no puede ser un objeto producido en el Renacimiento. Y por consiguiente, no es una obra auténtica del periodo renacentista. Ese concepto de autenticidad es válido, pero en esta investigación, cuyo foco es el arte contemporáneo, el mayor valor de autenticidad recae en el significado, en la intención del artista. En otras palabras, además de la preservación de la autenticidad conferida por el tiempo, es fundamental mantener su significado auténtico. Siendo así, el punto neurálgico de esta investigación es el mantenimiento de esa intención del artista comprendida como la propuesta del artista, su intención con los materiales empleados en la obra. Essa compreensão é importante, pois, por exemplo, se a obra Homenaje ao Espectador de Ubi Bava, construída com espejos convexos sobre uma superfície de acrílico, fosse encaminhada para restauração porque um dos espejos se rompió ou porque o material metálico que confiere o reflejo se oxidou. O restaurador, em el processo de trabalho, deverá analisar
con la ayuda de los conocimientos críticos de la historia del arte, si será necesario restaurar el espejo uniendo las partes, o si debe sustituir por otro nuevo. ¿Cuál de esas decisiones preservará mejor la intención del artista? Si la obra fuera considerada autoral, el buen tiempo, la pátina puede no existir, pues la propuesta del artista al utilizar espejos para reflejar el espectador, haciéndole ese homenaje, fue perjudicada por la oxidación del material metálico o por un reflejo lleno de defectos provocados por la unión con cola del espejo roto. En ese caso, la alternativa preponderante es la presencia del horrible tiempo, es decir, presencia de daño, y la opción por la sustitución del espejo es la que mejor preservará la intención del artista en la obra, devolviendo sus cualidades ópticas. La reconstrucción o reposición de partes de la obra estará restaurando el significado del objeto, pues, como resalta Jiménez, el significado también es materia de restauración. La estructura de la metodología para conservación y restauración de arte contemporáneo. Esta investigación solo fue posible de ser realizada gracias a las teorías y metodologías de conservación y restauraciones analizadas en la disertación de máster del autor en el capítulo dedicado a la revisión crítica de la literatura. Los autores examinados en ella desarrollaron sus investigaciones de manera pionera y empezaron un pensamiento crítico con respecto a la manera como la conservación y la restauración deben actuar en el arte contemporáneo. Sus ponderaciones analizadas críticamente son fundamento para el desarrollo de una metodología de trabajo. La metodología propuesta La metodología propuesta en esta investigación tiene la siguiente estructura. Primera etapa. Conocimiento de historia y de crítica de arte para poder comprender. La obra que será restaurada dentro del universo de la historia de la crítica de arte. En ese momento son útiles textos de críticas de arte, sistemas de teoría de arte, bibliografías del artista, escritos del artista, entrevistas con curadores y críticos de arte, etc. Las intenciones del artista, informaciones obtenidas mediante entrevista con el artista, con sus contemporáneos, asistentes y etc. El porqué de la selección de los materiales utilizados en la obra de arte en cuestión. Diferenciación entre materiales tradicionales, materiales de tipo distintos, apropiaciones y etc. Y los procesos adoptados por el artista, conocimiento sobre cómo la obra está hecha, de la utilización de mano de obra cualificada, etc. B. Conocimiento de las teorías de conservación y restauración para poder verificar los límites de la conservación y la restauración, ponderar cuánto un tratamiento de la restauración puede preservar la obra de manera de no modificar la intención del artista y evaluar si la obra debe ser conservada, restaurada y o reconstruida, y cuál de esas opciones preservará mejor la intención del artista, y decidir cuáles materiales y técnicas de restauración pueden ser empleadas en cada caso, a partir de la teoría de conservación y restauración más adecuada para el objeto en cuestión, utilizarla respetando sus presupuestos éticos. Segunda etapa. Para la segunda etapa de la metodología, es importante aclarar que la actuación sobre la materia que corresponde al objeto de arte exige la utilización de una estructura enfocada en el sistema de análisis formal atribuido a la restauración. Los elementos teóricos, técnicos y filosóficos analizados en la primera etapa de la investigación suministran subsídios para interpretar el paso del tiempo, degradación y o pátina
dentro de un sistema de análisis formal aplicado a la restauración. Siendo así, en la segunda etapa de esa metodología debe hacer inevitablemente una interpretación de la materia que constituye la obra de arte, según elementos de análisis formal aplicado a la restauración. A luz de esos presupuestos, cumple verificar con el fin de preservar la intención del artista en el objeto. Si el objeto es una obra autográfica y o autoral, el objeto puede ser exclusivamente autográfico o exclusivamente autoral, pero puede también tener partes autográficas y partes autorales. ¿Cuál o cuáles son las posibilidades de acción del tiempo sobre el objeto? Buen tiempo y o horrible tiempo. El objeto puede tener partes que posibilitan buen tiempo y partes que hacen posible horrible tiempo. Y si el objeto en sí mismo debe ser conservado, restaurado y o reconstituido. El objeto puede ser conservado y restaurado, pero puede tener partes que pueden ser conservadas y restauradas y también partes que deben ser reconstruidas. El diagrama precedente, las flechas con doble dirección señalan la metodología que se utilizó para desarrollar la investigación, representando la articulación de teorías de historia y crítica de arte con las de teoría de conservación y restauración. Del campo del objeto de arte contemporáneo, las flechas señalan para las dos posibilidades de obras, autorales y o autográficas. En seguida, las flechas muestran las posibilidades de buen tiempo y tiempo horrible. Finalmente, las flechas indican las posibilidades de intervención, conservación, restauración y o reconstrucción. Es importante resaltar que la propuesta de desarrollo de una metodología para conservar y restaurar arte contemporáneo está abierta a otras nuevas posibilidades. Con el arte contemporáneo es algo que está aconteciendo continuamente, no se pretende en esta investigación agotar el asunto, que es complejo y amplio, teniendo muchas variables. Gracias. Ahora vamos a continuar con Julie Schillmann. Ella es de Bélgica, realizó un máster en arte y arqueología en la Universidad de Ghent y un posgrado en conservación de arte en la misma universidad, donde actualmente es profesora. Su investigación de doctorado está orientada a la implementación de métodos científicos provenientes de la conservación industrial de alimentos en la conservación de obras de arte contemporáneo que incluyan alimentos. Good afternoon. Buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores y a la Fundación Telefónica por haberme invitado a esta conferencia tan interesante. Desde hace algunos años, el arte efímero causa dilemas específicos y problemas específicos a las instituciones artísticas y museos. En este momento, los museos exponen, ordenan, coleccionan y quieren preservar las obras de arte. Mucho más que las formas de arte tradicionales, estas obras de arte contemporáneas desafían los códigos conocidos y la ética de la conservación y cuestionan la definición de la obra de arte y su autenticidad. Con este documento voy a señalar algunos problemas específicos del proceso de toma de decisiones con respecto a la conservación y la presentación de obras de arte que contienen alimentos. Y al mismo tiempo hablaremos de los aspectos deontológicos que pueden surgir. El paradigma de la conservación de objetos físicos
basados principalmente en investigación tecnológica y científica, ya no es aplicable en numerosos casos, en numerosos objetos de la actualidad, sobre todo los objetos orgánicos. Estos objetos no está previsto que se los conserve porque la degradación es intrínseca a su significado. Los artistas que utilizan alimentos se dan cuenta de que estos materiales son degradables y la degradación en sí forma parte del concepto de la obra de arte. Pero esto no se puede generalizar. Es imposible presentar soluciones generales para la conservación de arte efímero, así como los artistas a través de la historia del arte moderno han estado aplicando los alimentos de forma creativa de distintas maneras y en consecuencia le han dado distintos significados a los alimentos. Los artistas contemporáneos utilizan todo tipo de materiales y todo tipo de técnicas. Y debido a esto y en contraste con los objetos históricos, la naturaleza elusiva de las obras de arte contemporáneas, a menudo realizadas con materiales orgánicos, hace que la definición de un objeto de museo sea más fluida. La investigación de la conservación y presentación del arte efímero con alimentos tiene que ser cualitativa, interdisciplinaria y basada en los casos, por lo que tanto el artista como la obra de arte se ponen centralmente en contexto. El enfoque cualitativo supone que el contexto específico de cada caso en sí proporcionará un aporte importante a la comprensión de esos casos y situaciones. Del mismo modo, los métodos de investigación cualitativa son adecuados para registrar e interpretar el contexto. En ese sentido, investigar cómo sucede la construcción de valor es una parte importante de este tipo de investigación que incluye la investigación científica y tiene influencia en los objetos. Los conservadores hoy en día aceptan que los objetos cambian y que no hay un estado puro. Enfrentan una gran variedad de materiales, mucho más que antes, incluidos alimentos que, por supuesto, tienen una vida útil corta. Además, tienen la posibilidad de hacer participar a los artistas vivos en el cuidado de la obra de arte y los hacen participar a través de debates y cuestionarios para poder documentar el concepto de la obra de arte. Estas prácticas del arte contemporáneo requieren un enfoque más proactivo e instan a los curadores y conservadores a pensar en la vida de la obra de arte. La metodología habitualmente aceptada para la conservación de estos materiales no existe, dado que los materiales y conceptos son prácticamente infinitos. Es sumamente importante analizar las decisiones que toman los museólogos para conservar y preservar estas obras de arte efímeras. Como estas obras son el tema de esta presentación, hablaremos de la investigación, de la importancia de las técnicas utilizadas, de los productos, la diversidad de métodos de producción y la complejidad del contexto para estas obras de arte. Esto involucra la situación socioeconómica, la historia de la obra de arte, el contexto, la arquitectura, etc. El principal objetivo es analizar sistemáticamente las cuestiones que tienen que ver con la conservación de obras de arte que contienen alimentos desde una base multidisciplinaria, teniendo en cuenta la naturaleza efímera, temporal y la preservación material. Y explorar de qué manera estas obras de arte se pueden presentar y
preservar para las generaciones futuras. Para la conservación de los alimentos en el arte, en algunos casos es posible confiar en soluciones de preservación que han sido desarrolladas en la industria de la alimentación. El almacenamiento y el embalaje de los productos está muy vinculada con su conservación. Sin embargo, no todos los métodos de preservación utilizados en la industria de los alimentos se pueden extrapolar así sencillamente a la conservación de obras de arte. En la industria de los alimentos, el almacenamiento es limitado, a diferencia de la conservación en el mundo de las artes, donde existen otras limitaciones de tiempos y los factores organolépticos desempeñan un papel fundamental. Los alimentos en el arte a menudo están combinados con otros materiales, como pintura, metal o madera, lo que lleva a una interacción entre estos materiales, donde las diferencias en las propiedades químicas y físicas pueden causar problemas. En 2001, en una investigación sobre el almacenamiento y el embalaje de las obras de arte contemporáneas con alimentos, se inició en cooperación con la Universidad de Gante, y el objetivo de esta investigación era explorar cuáles de las estrategias de preservación de la industria alimenticia podía ofrecer soluciones para ciertos problemas de conservación para las obras de arte efímeras. Idealmente, el almacenamiento debería ser un sanatorio para la obra de arte. Esto significa que los factores extrínsecos como temperatura, humedad, luces y gases deberían ajustarse a las condiciones de los alimentos para garantizar una vida más prolongada. La idea es proteger a los alimentos contra los factores ambientales dañinos y contra distintas formas de contaminación microbiana. Además de proteger a los alimentos contra esos factores externos e internos, es importante también protegerlos de los parámetros implícitos que tienen que ver con el transporte y la manipulación. La calidad de los alimentos no puede mejorarse mediante el embalaje. El embalaje no garantiza una vida útil ilimitada. Siempre va a haber un deterioro y después de un tiempo la velocidad dependerá del material que se elija para el embalaje o la técnica de preservación y los factores en los que se mantengan los alimentos. MAP es una técnica de preservación de los alimentos que viene a ser el embalaje con atmósfera modificada, MAP. Uno viene de Boyce, otro de... Vamos a investigar 3 casos, uno de Boyce, uno de Zoe Leonard y otro de Pitcher de Coopere. El resultado de esta investigación fue que MAP permite prolongar la vida útil de las obras de arte que contienen alimentos, pero su aplicación no puede generalizarse. Cada obra de arte necesita un enfoque individual, dado que otras normas y valores se aplican, al igual que en el área de la conservación de arte contemporáneo. Con respecto a la conservación de obras de arte contemporáneo, depende del contexto original, como se estableció en la conferencia Symmetrical Approaches in Conservation of Contemporary Art. Esta fue una conferencia de hace algunos años en Copenhague. El enfoque de conservación para cada obra de arte será distinta y cambiará según vaya cambiando el contexto de la obra de arte. El significado a veces está a mitad de camino entre sujetos y objetos. Y con respecto al área de las ciencias naturales, según cuál sea el tipo de alimento que se utilice en la obra de arte, habrá que utilizar distintos gases para optimizar la sostenibilidad, porque los gases funcionan de distinta manera. La
presentación y conservación de arte orgánico plantea problemas similares a los de mantener los nuevos medios. Son frágiles, avanzan hacia la obsolescencia y después está el tema de la migración o el reemplazo. Al analizar el problema de las obras de arte con alimentos, surgen preguntas subyacentes como ¿de qué manera el cambio de un componente físico como el alimento altera el significado de una obra de arte? ¿Es el verdadero sentido de una obra de arte realmente está contenido en la idea del objeto o es más bien el objeto material y su conducta los que producen el significado o el sentido? Estas preguntas han dado lugar a numerosas iniciativas en el área de la conservación de arte contemporáneo en los últimos años, y más específicamente en el área de los medios variables. Vemos que Carol ya habló de lo que pasa en el Guggenheim Museum, del Variable Media Network. Además está el proyecto de Canadá, muchos otros que han sido mencionados durante la conferencia. Y por supuesto está el sitio web de INCA. El principal objetivo de estas asociaciones y proyectos es encontrar una red asociada o fundar una red asociada para que desarrolle distintas herramientas, metodologías y normas necesarios para aplicar esas estrategias. En esta conferencia quiero darles una encuesta empírica sobre las prácticas de los museos de arte contemporáneo en lo que tiene que ver con las obras de arte efímeras. Cuando analizamos las prácticas de los museos, llegaremos a la siguiente distinción. Tenemos la preservación de corto plazo, la gestión de conservación de corto plazo, donde son obras de arte que se muestran en exposiciones temporarias que no se compran y que las colecciona el Instituto de Arte. Y por otro lado tenemos la preservación o gestión de conservación de largo plazo para obras de arte que coleccionan y exponen los museos. Aspectos tales como autenticidad, originalidad e integridad no solo se relacionan con la materialidad del objeto, sino que tienen que ubicarse dentro de un contexto cultural más amplio para evaluar lo que es significativo y qué es lo que hay que conservar. Algunos alimentos, por ejemplo, tienen que ser reemplazados, otros deben ser consumidos y otros son parte inherente de la obra de arte y en ese sentido no pueden ser reemplazados de ninguna manera. En algunos casos, la degradación y la posibilidad de cambio del alimento del alimento es importante y forma parte del concepto. Y en otros casos, los artistas intentan preservar el alimento utilizando aditivos, tratando la superficie o almacenándolos en un freezer, por ejemplo. Los museos tienen entonces que enfrentar las problemáticas que tienen que ver con la desaparición, la transformación y el cambio y la reejecución de la obra de arte. Una cuestión importante en este tipo de investigación es la siguiente. ¿Cuál es el impacto de esta deterioración, transformación, reejecución, etcétera, de la obra de arte a nivel visual, sugestivo y semántico? Para responder esta pregunta, quisiera mostrarles algunos casos de estudio y me voy a enfocar en los casos que han sido expuestos durante los últimos años en exposiciones temporáneas y otras que forman parte de colecciones de museos. Algunos artistas conciben sus obras de arte para exposiciones temporales por un periodo limitado. Algunas de las obras de arte que contienen alimentos ni siquiera viven o duran hasta el final de la exposición. Una obra de arte que no sobrevivió a la exposición en 2000 en Gante es la instalación del artista belga Jan Fabre. Cubrió los pilares del edificio de la Universidad de Gante con fetas de jamón. La instalación orgánica tenía que sacarse después de 2 meses porque el jamón estaba podrido bajo una lámina plástica que lo sostenía.
aunque la exposición durara 3 meses. La obra de arte no debía desmantelarse, porque el proceso de putrefacción y el olor que lo acompañan se suponía que formaban parte de la obra de arte y constituían el deterioro táctil durante la exposición. El curador de la exposición quería mantener la obra de arte y esto hubiera sido posible mediante técnicas de conservación de la industria alimenticia. Sin embargo, cuando analizamos el contexto de esta obra de arte, surgen distintos aspectos que justifican la decisión de no preservar. Por un lado teníamos al artista que quería que se diera este proceso de putrefacción y por lo tanto el sentido de la obra no permitía frenar la degradación, aunque hubiese sido posible encontrar una solución o incluso hacer más lento ese proceso de putrefacción para que la obra durara hasta el final de la exposición. Pero por otro lado, en este caso, la opinión del público también desempeñó un papel importante. También están las cuestiones financieras que son importantes y en este momento, en el momento de la exposición, de la inauguración de esa exposición, esta obra de arte había choqueado al público. Algunas organizaciones de defensa de los derechos de los animales y de los derechos humanos pusieron carteles con distintos eslogans. Me gustaría ver si los puedo traducir. La industria de la carne es igual al sufrimiento de los animales. En Etiopía la gente muere de hambre y un loco está desperdiciando carne fresca. Esto es arte sobre mi cadáver. Gran parte del público pensó que esta obra de arte era casi irresponsable, no solo por el uso de los materiales, sino por el aspecto financiero. Y esto dio lugar a mucho debate durante esta exposición. En este caso, el contexto en que existió la obra no permitió hacer algo contra la degradación. Otro caso donde el curador de una obra temporaria decidió utilizar una atmósfera modificada para la preservación de la obra de arte fue durante la exposición Métissage en el Museo de Arqueología Industrial en 2005 en Gante. Es una instalación autorretrato de un artista belga, Wim Delvoye, que tuvo esto durante años en su freezer. El asistente del artista dijo: Wim Delvoye no se toma en serio estas obras de arte. En ese momento produjo un montón, pero después se olvidó. En consecuencia, tenemos un stock de estas obras en el freezer. Estas rodajas de jamón son más bien un logo, una etiqueta de Delvoye, como una diversión. Una vez vino una persona especialmente de Italia para llevarse unas de estas rodajas y se presentaron sin ninguna solución de preservación y después de unos días empezaron a pudrirse. Eso dijo Gianni de Gris. Desde el momento en que las rodajas de jamón empezaron a degenerarse, cuando se las sacó del freezer, el curador me pidió consejos y yo recomendé que presentaran esta obra de arte en una atmósfera modificada para asegurarse de que los visitantes no resultaran muy molestos por el olor. La obra de arte se presentó en una vitrina de plexiglas llena con una atmósfera de nitrógeno. Después de la exposición, se tiró a la basura estas rodajas o estas fetas de jamón. En ambos casos, la desmaterialización es evidente y, en definitiva, la obra de arte física deja de existir una vez terminada la exposición. En ambos casos, esta desmaterialización es indiscutible
Y las obras de arte solo existen mediante formatos documentales como fotografías o textos. Y esto se debe principalmente al hecho de que las que las obras de arte mencionadas no forman parte de una colección. Cuando hablamos de una preservación a más largo plazo, los conservadores tienen que pensar en estrategias, sobre todo cuando la obra de arte forma parte de la colección de un museo. Hay interesantes preguntas y consideraciones relativas a la preservación de la adquisición por parte de SMAC de una instalación efímera interminable de Arthur Barrio de 2005, que fue un caso de estudio durante el proyecto Inside Installations, y la adquisición por parte del Museo de Arte de Filadelfia de la obra Strange Fruit for David de Zoe Leonard de 1998. En la obra de arte en Terminabel, el artista Arthur Barrio muestra gran cantidad de café sobre la tierra, iluminado por luces muy débiles que cuelgan del techo. Las paredes están cubiertas con dibujos y escritos. Se hacen agujeros en las paredes con un hacha que sigue estando clavada en la pared. Y la escena da la impresión de que la obra de arte se hizo en medio de emociones muy vívidas. Los gestos espontáneos e instintivos del artista le dan una dimensión performática a la obra de arte. Barrio utiliza materiales temporales como café, una mezcla de café y agua, y también panes. Su interés es la experiencia temporaria de la obra sin tener en cuenta la curaduría permanente. Y esta es una de las cosas que ha permitido a Barrio utilizar estas sustancias perecederas. Esta instalación, creada específicamente para la doble exposición Barrio Boys en 2005 en SMAC, da la impresión de que está incompleta y que se trata solo de gestos. La obra en ese momento fue adquirida por SMAC y reinstalada por el artista y los conservadores de SMAC en 2006, un año después, en la exposición Nosotros los seres humanos somos libres, en el Museo del Siglo XXI, Kanazawa, Japón. A la luz de las preguntas que tienen que ver con la reexposición y cómo se da la integridad de la instalación y cómo se la puede mantener, SMAC documentó esta instalación, hicieron una película y fotos de la instalación, hicieron dibujos, hicieron moldes de los agujeros de la pared, mantuvieron información relativa. Sus instalaciones, en vista de ellas, tienen que ver con que los curadores reducen el rol de logística como coordinadores de la misma, y en ese carácter la institución se transforma quizás en un canal temporario para su trabajo. Sin embargo, debido a trabajos como los que realizó Arthur Barrio y muchos artistas como él en el arte conceptual y en el uso de medios no tradicionales en arte, se ha transformado en algo aceptable. Revela también los límites metodológicos de la conservación. Además de la materialidad, se trata de la preservación y la transmisión de la idea, del concepto. El mero hecho de que las instalaciones sean efímeras se inmortalizan luego en los museos como tal, y esto demuestra que los conservadores necesitan comprometerse con la obra de arte en sí misma, los artistas, sus colegas y también con otros agentes, además de los especialistas y los profesionales del museo, y se transforman en intérpretes o coproductores de la obra. Por lo tanto, en este contexto, debe reconocerse que la conservación es una actividad productiva. Quizás correspondería preguntarse si la reinstalación debería ser considerada de la misma manera como la reinterpretación de una obra teatral, musical o una danza. ¿Cuál es la mejor manera, en el caso de Barrio, por ejemplo, para respetar el material y la integridad conceptual de la instalación?
Claro, el artista puede reinstalar la obra, pero es temporaria y es una opción limitada. Otra posibilidad sería, bueno, hacer una muestra de la obra de barrio sobre una base documental, mostrando imágenes y videos de la instalación en 2005. Basando toda esta idea también en una tercera opción, que es la reinterpretación sobre un esquema conceptual a través de diferentes escenarios. En este contexto, claro, hay que mencionar la posibilidad de la reinstauración. Sin embargo, el potencial de la nueva competencia del especialista en conservación es muy delicada todavía como tema por tratar, y sería quizás la única forma de preservar la obra de arte para el futuro. Los desafíos justamente de preservar la instalación se extienden también a las limitaciones físicas que tiene. Hay dificultades conceptuales inherentes, y al rechazar justamente esa idea del arte, del objeto de arte totalmente independiente para una colección, libre de todas, digamos, sus conexiones con significados internos o relacionales, el arte de la instalación enfrenta el gran desafío del concepto de la verdadera naturaleza del objeto de arte. Además, obviamente, se hace con materiales efímeros, y entonces es importante definir la identidad de la obra de arte para que se pueda enfrentar estos desafíos de conservación en el futuro. Durante la creación de la obra Fruta extraña para David de Zoe Leonard y su adquisición en el 98 por parte del Museo de Arte de Filadelfia, con su intento de preservarla, cambió el significado de este objeto de arte que inicialmente tenía. La obra incluye justamente las cáscaras de la fruta que están cosidas entre sí, ven como se ve en la imagen, con, por ejemplo, hilo, alambre, cierre relámpago, botones, y entonces presenta grandes problemas de conservación. La curadora Anthem, quien expresó su interés al adquirir la pieza, y dijo, muy bien, que vaya para nuestro Museo de Arte de Filadelfia. Zoe Leonard consideró emplear métodos y estrategias de conservación. Luego de muchas pruebas, Christian Scheidemann, que es conservador de arte contemporáneo, especializado en este tipo de desafíos, desarrolló una solución que consistía en dar un congelamiento shock a todas las piezas y luego sumergirlas en una solución de Paraloid B72 al vacío. Bueno, esta estrategia de conservación, sintiendo en todo momento que enfrentaba el proceso de decadencia y deterioro como parte de la instalación, era opuesto a la idea que el artista tenía en su inicio. El museo adquirió la pieza, la presentó en forma discontinua para que se visualizara la evolución de la degradación. 25 piezas se conservaron, y estos ejemplos que ustedes ven aquí en las imágenes representan justamente a la obra en este proceso más que a la obra en sí misma, como si fueran fotografías de la pieza, y el proceso de deterioro de las piezas no conservadas se documentó también a través de fotografías que representan ese proyecto cotidiano permanente. Lonan obviamente de alguna manera estuvo de acuerdo con la creación de esta pieza, y para que las condiciones óptimas de conservación se respetaran, se llevó a cabo durante este periodo de almacenamiento la aplicación de técnicas de conservación como la metodología MAP, que se aplicó a estas piezas. Ven aquí las imágenes de las piezas deterioradas tomadas hace unos años. La primera de ellas, luego de someter la prueba, se podía ver la cáscara de la banana y la mandarina también, ¿ven? Había sido pelada y se conservaba la cáscara de la mandarina. Se almacenó sin la técnica MAP, en este caso, tratando de conservar la humedad que existía dentro de la cáscara también de la mandarina y de la banana, para que de alguna manera se pudiera conservar mejor si se preservaban las condiciones propias de la humedad natural de la fruta.
En este caso, las investigaciones dejaron en claro que no había ninguna panacea para preservar el arte orgánico. De hecho, la práctica y el arte de coleccionar y exponer obras de arte es muy importante porque para preservar las obras hay parámetros absolutamente inmateriales y hay que tomar decisiones de conservación. Es una solución de compromiso entre la autenticidad material y la conceptual. Y esto es muy importante para ver este nuevo sistema de valores. Todas estas obras de arte también tienen un carácter dinámico y hay que aplicar una metodología de conservación que sea sustentable y enérgica también. Como yo les dije, llegar a soluciones de compromisos teniendo en cuenta estos valores que van más allá de la transmisión de la obra del artista a un museo. No se trata de objetos estáticos, están relacionados con el momento en que fueron creadas, con sus creadores también, y es esencial que los conservadores entiendan de qué se trata el contexto integral para poder construir y reconstruir el arte. El uso de materiales efímeros han cambiado el proceso de toma de decisiones en cuanto a la conservación y el rol del artista en este proceso, la aplicación de las técnicas de conservación de alimentos. Si bien no las vamos a generalizar a las obras de arte, porque estas necesitan un enfoque en particular, sí aportaron grandes valores, obviamente, en diferentes áreas. En este momento, obviamente, el arte queda conformado por, claro, las opciones que hace el museo y también los conservadores en un cierto momento, ¿verdad? Porque se trata realmente de un arte más orientado a lo conceptual. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con Lino García Morales. Lino es graduado en Ingeniería en Control Automático, máster en Sistemas y Redes de Comunicaciones y doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es profesor titular de la Escuela Superior de Arte y Arquitectura y de la Escuela Superior Politécnica de la Universidad Europea y coordinador del grado en Arte Electrónico y Digital. Artista y científico, lidera un grupo de investigación transdisciplinar en la intersección arte, ciencia y tecnología. Ayer presentó una estrategia de conservación evolutiva del arte digital y hoy va a presentar un caso de estudio sobre el tema, la obra Reflectum 1.6 de collage de Wolf Bostel. Tengo micrófono, préstame el ratón. Bueno, muchas gracias. Bueno, les voy a contar un proyecto de investigación que estamos desarrollando en conjunto el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, a cargo de este equipo que está formado por Miquel Rotaeche, que trabaja en el Departamento de Conservación del Museo Reina Sofía, Pilar Montero, que es de la Universidad Europea de Madrid, conservadora, y Jorge García Gómez Tejedor, que es el director del Departamento de Conservación y de Restauración del Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía, y que bueno, está aquí con nosotros. Bueno, esta es la obra en cuestión, se llama 6TV de Collage y es de Wolf Bostel. Hay dos versiones, se hicieron dos versiones de esa obra. La primera es del año 63, que Bostel la desarrolló para exponerla en la Smalling Gallery de Nueva York. Y a la derecha, bueno, sí, a la derecha, tienen la versión que montó en el año 95 para la tercera Bienal de Lyon. Y bueno, esta misma comparación dice mucho acerca de la intención del artista respecto a la obra, ¿no? En la primera obra, de hecho, bueno, utilizó la tecnología que había disponible en el 63 y los televisores están manipulados. Son 6 televisores, como pueden ver, donde encima de los televisores hay unos brotes de berro que se supone que por la contaminación de la televisión morían, ¿no? Lentamente.
Entonces, él manipuló los televisores para que emitieran imágenes distorsionadas. Luego, cuando acabó esta exposición, pues la desmontó y se perdió esa versión. Y en el año 95, cuando la volvió a montar, fíjense que ha cambiado los televisores. Y lo más curioso es que esos televisores no están manipulados, sino que lo que se emite son las imágenes que se emitían en la versión de 63, que las grabó en algún soporte y entonces ahora se reproducen como si fuera una videoinstalación, ¿no? O sea, los televisores no están manipulados. Y de hecho, cuando el Museo Reina Sofía adquiere la obra, esos vídeos están en VHS, lo que es imposible que lo hubiera grabado en el 63 porque no existía esa tecnología, con lo cual en algún momento se hizo una migración a VHS, que es lo que el museo adquirió, ¿no? Bueno, a pesar de que cambia la configuración de los equipos que utiliza, el concepto sigue siendo el mismo. Vostell es un Fluxus, no parece importarle demasiado el que se utilice una tecnología u otra. Sin embargo, como les comenté ayer, al morir y el museo adquirir esa obra, adquiere la responsabilidad de conservar esto. Y no, bueno, supongo que es un conflicto distinto, porque es un conflicto entre ley de propiedad intelectual, ley de patrimonio, etcétera, ¿no? Y conservación. Entonces, bueno, este es el contexto del caso de estudio. Con lo cual, bueno, en este proyecto de colaboración, lo más importante es que la obra se encuentra operativa, aunque pues, tiene un grave riesgo de pérdida, porque es que no existen más televisores de ese tipo, o sea, son del año 93, pero son unos televisores que son alemanes y de una marca que no es, entonces no existen. Además es un formato muy raro, tiene 27 pulgadas, 68 centímetros, es un formato un poco raro. Y lo que ocurre es que en cuanto alguno de esos televisores se rompa, pues va a ser muy difícil arreglarlo y más difícil aún sustituirlo, porque no existe almacenamiento ninguno de... Y otra cosa que me gustaría decir aquí es que estas cosas no ocurren poco a poco, normalmente ocurren intempestivamente, o sea, un día, en medio de quizá una exposición puede ocurrir, ¿no? Con lo cual es una oportunidad de oro porque todo está funcionando, pero es el momento de poder hacer por eso es que este proyecto nos parece interesante, ¿no? Entonces, bueno, la idea era, pues, hacer un estudio del caso y plantear la posible conservación, bueno, pues, acercándolo al concepto de conservación evolutiva que hablé ayer, ¿no? O sea, de dejarlo listo para que no ocurra más eso en el futuro, sino que esté preparada para migrar durante el tiempo que se desee, ¿no? Y por otro lado, aprovechar para hacer una documentación desde el punto de vista de la metodología que se va a utilizar, que bueno, es la metodología que también les comenté de recreación, que es A3. Refectum significa recreación en latín, por eso le pusimos así al proyecto. Y también es una oportunidad muy singular para el acercamiento a la obsolescencia de las tecnologías de televisión y de vídeo analógico. Esto es vídeo analógico, pero como les comenté también ayer, pues las tecnologías de vídeo analógico, de televisión analógica, pues tienen los días contados, con lo cual el enfoque hay que hacerlo completamente ya en el dominio digital, ¿no? Con lo cual eso, digamos, podría ser válido para todas las piezas que existen en dominio analógico de este tipo, ¿no? Con lo cual nos parecía, pues eso, una oportunidad única para acercarnos a la conservación y restauración de videoarte y videoinstalación. Bueno, es importante la diferencia desde el punto de vista de conservación entre videoarte y videoinstalación es que la videoinstalación, el propio equipamiento puede formar parte del conjunto escultórico, o sea, puede ser parte de la imagen, a diferencia del videoarte, donde, digamos, no interesa mucho el equipamiento que se utiliza para proyectarlo, sino lo que interesa es directamente la imagen, ¿no? Bueno, los antecedentes
son estos. Más o menos, bueno, pues lo que se tiene es una reinterpretación del propio artista. En la documentación, por ejemplo, pone medidas variables, es decir, que no existe ni siquiera a la hora de exponerlo, una posición fija que deben ocupar, una relación entre ellos. O sea, todas estas cosas parece que al autor no le es demasiado importante, ¿no? Y por otro lado, bueno, lo que les comenté, que ya viene en formato VHS. Esto también debo decirles que al estar en formato VHS, el formato VHS tiene un proceso de compresión con pérdida perceptual. Es decir, yo supongo, que es un suponer porque no hay documentación de eso, que él eso lo tiene que haber grabado en cine, en alguna técnica de cine, y luego al pasarlo a VHS, pues ahí ha introducido el propio artista una pérdida, con lo cual ya hay que contar con eso, ¿no? Y bueno, tampoco existe ninguna referencia respecto a las condiciones de presentación de la obra, qué iluminación debe haber, cómo debe ser el sonido, porque tiene un sonido de siseo y de ruidos, la relación espacial, el espacio, o sea, eso no está en ninguna de la documentación. Y tampoco existe información acerca de la sincronización, lo que nos hace suponer que no existe una relación directa entre todas las imágenes, sino que es más bien aleatoria. Y bueno, se conserva la obra en estado operativo, ¿no? Esta obra es importante porque fue una de las primeras, Bob Foster es un pionero de videoarte, de la videoinstalación, y fue una de las primeras en que se utilizó la manipulación de la televisión como medio. Bueno, basado en el esquema que estuve tratando ayer, de las teorías contemporáneas de la conservación y la restauración, aquí tenemos un caso típico en el cual pues, aparecen datos, aparecen procesos que son intangibles, por eso están en el cuadro blanco, y luego el soporte, que es lo material, es completamente funcional, ¿no? Excepto cuando de soporte se trate, por ejemplo, de los televisores. No podemos olvidarnos de que esos televisores se ven, entonces eso es parte de la imagen. Con lo cual está también en líneas discontinuas porque hay una parte inmaterial, pero también hay otra parte material. Entonces, dentro de este esquema, lo más importante es que los datos están ordenados según un formato. De eso se estuvo hablando ahí, tampoco me quiero extender mucho, pero esa ordenación tiene implicaciones. Y los procesos, de hecho, y también está relacionado con un medio, o sea, el VHS es una caja plástica de un tamaño determinado que tiene determinadas características, ¿no? Y luego esos procesos se ejecutan en una máquina de visualización que corresponde, por ejemplo, al vídeo, al reproductor de VHS y al propio televisor, ¿no? Y ahí se dan dos procesos muy importantes que son los de compresión y los de decodificación. El proceso de decodificación es el que entiende el formato y es capaz de extraerlo en medio, es decir, el lector del vídeo, por ejemplo. Y luego el proceso de compresión es un proceso que se utiliza por la industria para meter más información en menos espacio, pero que introduce una degradación perceptual. En el caso este es MPEG-1, con lo cual, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Y he puesto aquí un proceso X, que es un proceso que vamos a utilizar para ecualizar, que es en definitiva la forma que tenemos de garantizar que perceptualmente lo que vayamos a hacer con la recreación corresponda perceptualmente a la obra en sí, ¿no? Por supuesto, a la obra en el estado actual. No sabemos cómo se veía eso en el 95. Entonces, como dije antes, pues la conservación pues, se tiene que enfocar desde el punto de vista digital. También ya mencioné ayer que, bueno, gracias a las teorías de Nyquist y Shannon desarrolladas durante la tercera revolución industrial, pues es posible una transcodificación en la cual no se pierda, a pesar de que se pierde información, esa información es irrelevante desde el punto de vista perceptual, ¿no? Con lo cual es posible representar esa información analógica con fidelidad, digamos, perceptual. Y bueno, tenerlo en el dominio digital pues nos permitirá recrear la obra sin ningún problema y además de eso, bueno, como todos sabemos, se pueden hacer copias infinitas, se puede migrar a un formato, digamos, universal en el cual tenga una resolución
que luego se pueda llevar a diferentes formatos de compresión si hiciera falta, pero sin comprimir, o sea, la imagen con la mayor calidad, con los respectivos metadatos que codifiquen cómo serían los procesos de codificación, de compresión, etcétera, ¿no? Y bueno, el objetivo de este proyecto es debilitar esa ligación tecnológica perceptual, ¿no? Bueno, la metodología de restauración de recreación que vamos a utilizar es la A3, que se las conté, bueno, lo estuve contando ayer. Para los que no estuvieron ayer, introduzco así brevemente, pues que tiene como objetivo, pues, The objective is to recreate the functional part of the work, that which doesn't have a symbolic value, where neither the whole or the parts have anything to do with the image but with the support, in such a way that the recreation will be identical, perceptually identical. There are three processes. In the first modeling process, the information is provided. This is alien to the essence. Then there is a process of design where there is a change to technology prepared to migrate, and then there is a process where evidentemente también se genera una documentación que permitirá pues hacer las posibles migraciones, ¿no? Bueno, esto es el resultado del modelo aplicado a la obra. Eso que ven ahí arriba de esa bola es, digamos, el contexto general y su interacción con el medio, ¿no? En este caso, bueno, pues su interacción única y exclusivamente genera datos, que es información visual en forma de vídeo, y esa es su conexión con el mundo exterior, ¿vale? Lo que ven abajo es una especie de descomposición funcional de esa bola grande, ¿no? Donde, bueno, eso de on-off, como está discontinuo, significa información de control, básicamente es para que se inicie la secuencia y separa la secuencia. Y luego hay, pues, tres burbujas fundamentales, ¿no? La primera es la de decodificación. O sea, fíjense que tienen nombres que son acciones, son verbos, ¿vale? Son procesos. La función del decodificador es extraer de un almacén, esa es la representación de un almacén. En realidad la línea es doble porque son 6 almacenes en realidad, uno por cada monitor, ¿no? Extraer la información en un proceso de codificación. Ahí lo que tenemos a la salida es vídeo comprimido, serían en todo caso los de cada una de los almacenes. Luego se descomprime, con lo cual ya tengo el vídeo completo. Y a partir de ahí es necesario ecualizarlo para garantizar que en esa recreación pues se ve igual, ¿no? ¿A partir de qué? Pues a partir de unos parámetros que se han generado, digamos, un proceso de adaptación ajeno, offline, de este proceso que es el ciclo vital de la pieza, ¿no? Y por último, bueno, pues se produciría el vídeo. Igual es interesante que explique qué es ecualizar, porque igual doy por hecho y a lo mejor no es una palabra que no se utiliza comúnmente, ¿no? Ecualizar, en definitiva, significa, pues, hacer igual, ¿no? O sea, yo voy a intentar, si digamos hay una zona que necesita más luz, pues yo voy a intentar dársela o voy a quitársela para que se vean iguales, ¿no? Y este proceso es el que se llama de ecualización. Bueno, por último, podría ser una visión de lo que generaría el diseño con la metodología esta, ¿no? Está en esta fase ahora mismo, o sea, hemos llegado hasta aquí, todavía nos queda mucho tiempo para seguir trabajando, pero a partir de aquí lo que tenemos es diferentes, digamos, posibilidades de atacarlo, ¿no? Aquí en este caso, bueno, pues esas bolas representan los componentes que hablé ayer. Cada uno tiene una conexión con el exterior, que sería la imagen que transmite, y luego internamente se comunicarían entre sí para sincronizar, para la voz de arranque, por ejemplo, ¿no? Y esa sincronización podría ser centralizada o podría ser distribuida. O sea, aquí las tomas de decisiones son que si las hace centralizado, pues si ese componente se estropeara, por ejemplo, pues se cae la obra entera. Es más fácil, normalmente las cosas se hacen centralizadas porque son más fáciles, pero
distribuido garantiza de que si una cosa se para, no se paran las demás. Entonces, ahora mismo se encuentra en esta fase el estudio, ¿no? El estudio del caso. La intención nuestra es manipular los televisores analógicos, o sea, vaciar el televisor, toda la tecnología que tiene, y dejar solo la parte perceptual, la parte de imagen, lo que se ve, incluido el cristal. O sea, podemos romper el tubo de pantalla, porque lo que interesa que no se rompa es el frente, ¿no? Y sustituirlo por esas componentes que están en el dominio digital, pero que provocarán una imagen que cuando la veamos no nos demos cuenta de si esa imagen, o sea, tiene que ser exactamente igual a la que se ve en los monitores actuales, ¿no? Y esa es la idea de la aplicación de la recreación, en este caso, a la pieza de Bostel. Bueno, como conclusiones, pues queremos probar la metodología esta, la de recreación, y ver qué ocurre. Incluso eso, compartir todos los problemas éticos o teóricos que puedan surgir a partir de esto. Creo que es importante que haya diálogo, que haya puntos de vista diferentes. Queremos dejarlo en una tecnología en la cual pues, el museo esté preparado para cada cierto tiempo pues, avanzar en esa metodología. En definitiva, tienen un modelo en el cual está absolutamente definido lo que hace y cómo lo hace. Lo único que va a ir cambiando es la implementación, que es, digamos, las tripas, la parte funcional, que nos interesa, ¿no? Desde el punto de vista simbólico. Y bueno, por otro lado, pues queremos documentar, sistematizar y exportar todo este conocimiento a otras obras de videoinstalaciones, de videoarte. Y una cosa que he puesto aquí al final, que también va a ser, digamos, parte de como un subproducto de este estudio, pero que no es menos importante, que le he puesto objetivación de lo perceptual, y esto suena muy raro, pero es un problema que también existe y que viene dado porque no existe, por ejemplo, bueno, cómo se debe ver o cómo se debe oír una pieza, ¿no? Pues ni el artista podría decirlo, ni el conservador podría entenderlo, pero lo que sí pasa es que puede ser que llegue a la galería y diga, esto no es como yo quiero que se vea, y lo tienes que cambiar. Y bueno, ¿y cómo quieres que se vea? Entonces, normalmente se hace un proceso de ajuste y error hasta que hay una conformidad, ¿no? Pero esto yo creo que es importante intentar llegar a algún tipo de objetivación en términos que se pueda reproducir o rehacer las condiciones de exhibición, ¿no? Y que sea fácil para ambos, o sea, que sea un lenguaje manejable tanto para el artista como para todo el equipo implicado, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Antes que nada, yo les quiero agradecer a los 3 participantes que viajaron especialmente desde sus respectivos países para estar hoy presentando estas ponencias. Y también marcar un par de puntos que, aunque por ahí parece que trabajan líneas bastante separadas, hay muchos cruces, puntos en relación. Humberto presentó un breve desarrollo de las distintas etapas de una metodología de aproximación y trabajo al arte contemporáneo, y resaltó especialmente la importancia del mantenimiento de la intencionalidad del artista o el significado como materia de restauración, que creo que son 2 puntos que también están trabajando las otras 2 presentaciones. Julie también trabajó específicamente sobre el concepto de significado como materia de restauración, analizando obras que están compuestas por alimentos y si la obra debe ser o no preservada en su aspecto, o si el deterioro es parte intrínseca de la propuesta conceptual del artista, y cómo la importancia del contexto de producción y de apropiación de esta obra influye también en la forma de conservación que se tiene que prever. También desarrolló algunos ejemplos y metodologías de aplicación de procedimientos de conservación de la industria alimentaria en las obras. Y por último planteó unos dilemas que nos parecían interesantes ya desde que formulamos las preguntas que recorren estas jornadas, que tienen que ver con la incorporación de estas obras en las colecciones de los museos. Por ejemplo, qué métodos de preservación se pueden aplicar o no dentro del patrimonio de un museo, y qué pasa con el deterioro propio de esta obra y la recepción de la obra por parte del público. Y un caso que no recuerdo si lo comentó o no, pero que estaba en su ponencia, muy interesante, es
una obra que definieron en conjunto con el artista, que se trabaje con métodos de conservación cuando esté en lo que es la colección del museo y que no esté expuesta al público, y que mientras esté expuesta al público se permita que continúe su deterioro como parte intrínseca de la concepción de esa obra. Y Lino, que trabajó sobre este caso puntual, este proyecto en el cual están trabajando, creo que pone en discusión esta misma situación en cuanto a la incorporación de esta obra al museo, y tal vez planteando que probablemente la intención del artista hubiese sido a esta altura hacer una migración probablemente y reconstruir su obra con otra tecnología, pero como está bajo las leyes de patrimonio que engloban el museo, esto es imposible. Y tienen que generar toda esta metodología de conservación de recreación y conservación evolutiva para poder seguir que la obra siga estando viva. Así que, digamos, creo que lo que me gustaba marcar es esto como, digamos, una particularidad tan específica que hizo lo marcó Juli, de la conservación de obras que poseen alimentos o de la conservación de tecnología que se volvió obsoleta, en realidad tiene muchos puntos de cruces y de cuestiones en común. No sé si tienen algún comentario más y si no abrimos al debate para que haya preguntas. Para Lino, quería preguntarle cómo resolvieron el problema de los vegetales, o sea, la relación entre el tubo de rayos catódicos y los vegetales en cuanto al daño de los vegetales. Bueno, en primer lugar yo creo que eso es una metáfora de Bostel. O sea, que los tubos de rayos catódicos no despiden una radiación que envenena a los berros. Creo que está ahí como una metáfora, y que los berros se van muriendo pues porque no se le alimentan ni se le... Claro, porque en los años 60 había una polémica con respecto a esto, a la alta tensión de los tubos de rayos catódicos producían rayos X blandos. De hecho, eso es lo que sucede, y también una radiación electromagnética. Sí, pero también si ahora es un televisor, verás que tiene una jaula Faraday para que eso no salga. Entonces... Conceptualmente pregunto, ¿no? ¿Que cómo lo resolvimos? De los berros no hay tampoco nada en la documentación. Entonces, pues se supone que siembras los berros y mientras que estás puesto, igual Jorge puede... El caso está ahora en proceso de estudio, pero todos estos, digamos, valores más relativos a la obra, a la esencia de la exposición de la obra, Mikel Rotaeche va a elaborar, digamos, un estudio de evaluación exactamente de cuál es la presencia que hay que dar, por ejemplo, en ese material orgánico. Porque, como está diciendo Lino, realmente hemos consultado y no tendrían que morirse por el efecto de la radiación. Lo que pasa es que sí que es importante ver la carga conceptual que tiene y la presencia que hay que darle al momento de hacer la recreación. Eso lo haremos. De todas formas, una cosa que sí, viene a colación con las técnicas estas de recreación, es que si en el supuesto de que no fuese una metáfora y que realmente, digamos, la contaminación electromagnética envenenase a los berros o acelerase su... También se podría recrear, o sea, también se podría meter dentro de la tele, pues, un dispositivo que genere una radiación equivalente a la que podría haber generado. Pero vamos, yo creo sinceramente que tiene un valor metafórico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo te quería hacer una pregunta con respecto a, digamos, ¿en qué formato el máster de estas imágenes que están proyectadas en los televisores, en qué formato está también? VHS. Ah, son VHS. Bueno, VHS. Lo que el museo adquirió está en VHS. Y ustedes lo conservan, digamos, la imagen que después van a reproducir ad infinitum. Bueno, la política de transcodificación de los medios analógicos es una cosa que se ha trabajado bastante. La Tate, por ejemplo, tiene incluso publicado en su página web toda una metodología para poder hacer ese tipo de transcodificación a lo digital y todo eso, ¿no? Y los museos, de hecho, los museos no, cuando se exponen no se expone eso, o sea, porque es el máster. Claro, por eso Entonces, estoy preguntando, sí. es decir, el soporte de conservación primario, digamos. Sí, pero sabemos que eso tiene una vida útil
Digo, de cuál es y también sabemos que lo digital no tiene una vida útil que sea, digamos, más fuerte que algunos soportes de cinta. Es que, a ver, hay que separar dos cosas. Lo digital es intangible, el soporte es lo que es tangible. Claro. Pero es que no existe lo intangible si no hay un soporte que lo almacene. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si yo lo guardo en un disquete, efectivamente, como comentaba ayer Fernando, si no hay con qué leer ese disquete, lo he perdido. Pero hoy por hoy hay muchísimas posibilidades tecnológicas de que eso no ocurra. Por ejemplo, si tú tienes una cuenta en Yahoo, claro, ¿dónde está esa información? Lo van migrando, es algo que se va desplazando constantemente. Pero ni siquiera sabes dónde está. Sí. Entonces, perfecto. en algún sitio existe un sistema que probablemente está duplicado, triplicado o cuadriplicado, donde se va almacenando y se va moviendo esa información, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gracia que tiene la información digital, que cuando tú haces copias, puedes hacer infinitas copias sin pérdida de información, ¿no? Entonces, los museos normalmente trabajan en formatos digitales. El problema que tiene el vídeo es la compresión, que cada vez que tú pasas de un medio a otro, o sea, por ejemplo, tú pasas de VHS a DVD. Bueno, pues ahí tienes dos generaciones de pérdida. Sí, la pérdida de generación, justamente por eso te preguntaba. Entonces, estás degradando constantemente. Entonces, ¿qué es lo razonable? Pues decodificarlo sin compresión o con compresión sin pérdida, que también es posible, a la máxima resolución, y a partir de ahí ir generando el formato que necesites. Claro, que va constantemente cambiando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces hacemos una pausa, nos reencontramos a las 4 de la tarde puntual para la última parte de las jornadas.